Vamos a cantar este pequeño corito basado en Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. 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 Aleluya, aleluya. Bienvenidos una vez más a tu canal, una lección más para aprender. Y en este video vamos a aprender primero, ¿qué cosa? El pecado. Ya, vamos a hacerlo en 3 videos. Hoy vamos a hacer el pecado, ¿no? En este caso, distracciones y tentaciones. Y hoy vamos a hacer desafíos en mi relación con Dios. ¿Sí? Y antes de meditar en la palabra, yo te animo para que tú abras tu Biblia, como acá la tengo, ¿sí? Para poder meditar, pero antes tenemos que pedir la bendición de Dios a través de la primera oración. Acompáñame, por favor. Cierra tus ojos y hablemos con Dios. Amoroso Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de vida hoy. Y queremos, Señor, pedir de tu santa presencia en este lugar para poder, Señor, al abrir tu palabra, abras nuestro entendimiento, nos enseñes, Señor, que hay un cáncer que no tiene remedio, se llama pecado, Señor. Y todos nosotros hemos nacido con esa naturaleza, Señor, por favor, que tu Espíritu Santo nos haga ver con claridad que el pecado nos hace daño, que nos destruye y nos mata. Mas tú has venido para destruir justamente los frutos del pecado, para darnos una vida nueva a través de Cristo Jesús. Por favor, Señor, quédate con nosotros para aprender más en esta lección, pero sobre todo para que nos ayudes a poner en práctica tus enseñanzas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mi querido amigo, amiga, por favor, yo quiero que primero leamos un versículo que nos va a mostrar un poquito el panorama, porque vamos a hablar en este momento del pecado y cómo el enemigo, Satanás, también hará de todo para que usted y yo podamos tener distracciones y tentaciones y podamos caer bajo nuestro propio pecado de cada uno de nosotros. Mira lo que dice Santiago 1, del 14 y 15. Dice, al contrario, dice, cada uno es tentado cuando se deja llevar, seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebido, dice, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es muerte. ¿Se dan cuenta? Santiago la tenía clara. Mis queridos amigos, todos nosotros, de una u otra manera, tenemos un ADN desde Adán y Eva, cuando se separaron de Dios, desobedecieron a Dios, ingresó el pecado. Y cuando ingresó el pecado significa que todos algún día vamos a morir. Tú me dirás, hermano César, pero eso ya lo sabemos, sí, claro. Pero ese no fue el plan de Dios. El plan de Dios para nuestra vida es que nosotros, así como Él es eterno, también nosotros, si no hubiésemos pecado nuestros primeros padres, entonces viviríamos por la eternidad. Pero Dios ya tenía todo preparado si el ser humano caía. Y nosotros, nuestros primeros padres han caído, y también nosotros tenemos, a raíz de nuestras generaciones, esta tendencia a hacer el mal. Entonces, aquí vemos cómo el ser humano, ¿no? Hay una escalera descendiente, ¿sí? Para que nosotros podamos hacer lo que nos gusta hacer, ¿sí? Y eso se llama concupiscencia, ¿no? Por ejemplo, a mí no me puede tentar, por ejemplo, que me invite a una cerveza porque no me atrae, porque ya el Espíritu Santo, desde el momento que yo me bauticé, ¿no? Él de alguna manera está unido a mí
y el unirnos al Espíritu Santo, escuchando su palabra y orando, entonces me va a dar la posibilidad de vencer cualquier tentación. Pero sí, probablemente otras cosas, ¿no? Todos nosotros tenemos diferentes formas de pecar. Y vamos a ver una historia de un personaje que es conocido por todos, se llama Sansón. En Jueces, ¿sí? Vamos a leer Jueces, capítulo 13. Por favor, abra su Biblia. Versículo 3 hasta el 5. Miren, Dios cuando alguien nace, nace con un propósito, con un plan divino para Dios, en este caso para nosotros. Pero en este caso, dice la palabra de Dios, a esta mujer apareció un ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril. Esta mujer no podía tener hijos. Sin embargo, ella le dice, y nunca has tenido hijos, pero concebirás, o sea, Dios le dio un don, un regalo, y darás a luz un hijo. Versículo 4, ahora pues, le da un consejo Dios, no bebas vino ni sidra, ese fermentado, ni comas cosa inmunda. Dios en Levítico capítulo 11, usted tranquilo puede leerlo, vea qué animales no debemos comer, que son inmundos para Dios, para que no nos haga bien, no nos haga mal a nuestro cuerpo. Entonces dice, versículo 5, pues he aquí que concebirás y darás un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Recordemos que en ese tiempo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿no? Que eran los 12 tribus de Jacob, muchas veces se enfrentaban muchas batallas con los diferentes pueblos paganos que no tenían el verdadero Dios y que muchas veces perdían esas batallas porque se separaban de Dios. Cuando nos separamos de Dios, la cobertura divina se aparta, no porque Dios quiere dejarnos, sino que nosotros le damos la espalda a Dios. Y entonces Dios permitiría que naciera, en este caso, Sansón, ¿sí? Pero saben, Sansón había nacido con un propósito, ¿no? ¿De qué? De servir a Dios, incluso a través del Nazareo. Pero ¿qué pasó? Jueces 14, cuando ya le iba creciendo, miren, el consejo para todos los cristianos es, si tú eres cristiano, trata de buscar de una pareja que sea cristiana también, porque de esa manera van a tener una buena relación, ambos amando a Cristo, y Cristo va adelante y ese matrimonio se fortalece. Puede haber luchas, pero Dios siempre va a permanecer. Pero ¿qué decisión tomó Sansón, ¿no? Llevado por su concupiscencia. Su papá le dijo, ¿no? Anda, búscate mujeres, ¿no? De nuestro pueblo. Pero él, sin embargo, se fue a otro pueblo, al pueblo filisteo, incluso al pueblo enemigo. Capítulo 14, versículo 1, lea por favor. Descendió Sansón a Timat y vio en Timat una mujer de las hijas de los filisteos. Versículo 2, y subió y lo declaró a su padre, le contó, ¿no? Que estaba enamorado, y a su madre, diciendo, yo he visto en Timat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me las toméis por mujer. ¿Se dan cuenta? La concupiscencia de mirar de repente una mujer de repente agradable físicamente, pero que está por encima sobre la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya había establecido que debían juntarse con personas que amen al verdadero Dios. Esta mujer de Filisteo tenían otros dioses. Por lo tanto, y incluso comienza diciendo el versículo, descendió. Vamos descendiendo, a través del pecado vamos descendiendo. Y es triste, ¿por qué? Porque mira lo que dice Jueces capítulo 16, ahí nada más. Dice, fue Sansón, no solamente estuvo con ella, sino que fue a buscar otra mujer, mire. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella, o sea, tuvo relaciones. Imagínense, ¿no? Entonces, mis queridos amigos, miren, nos damos cuenta de cómo, en este caso, Sansón va descendiendo, o sea, todo lo contrario a lo que Dios había mandado. Estaba haciendo siempre lo contrario. Y mire lo que ocurrió en el versículo 21, capítulo 16, versículo 21. Dice, mas los filisteos, porque se acuerdan ustedes, se metió con Dalila, ¿no? Lo puso en una trampa y le cortaron el cabello porque supuestamente ahí tenían el poder, pero en realidad el poder no venía del cabello, venía de que él estaba con Dios. Pero cuando nosotros, vuelvo a decir, insistimos, perseveramos en apartarnos de los caminos de Dios, en la voluntad de Dios, entonces en algún momento el Espíritu Santo se va a retirar. La cobertura divina ya no va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra fragilidad, con nuestras propias malas decisiones, un día tocaremos el suelo. Por eso dice acá, versículo 21, mas los filisteos le echaron mano, dice,
Le sacaron los ojos, imagínense, le quitaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, perdón. ¿Por qué? En el versículo 20, usted lea en la última parte, dice, pero él, o sea, Sansón dice, no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Es triste, mis queridos amigos y hermanos, porque este mensaje no solamente es para las personas que recién están aprendiendo a conocer, sino que también es muy triste porque cuando estamos dentro de la iglesia, cuando conocemos las cosas de Dios, cuando ¿no? Caminamos por pastos verdes, por aguas calmas, y a veces en algún momento nuestra mirada se va desviando, dejamos de orar, de meditar, de ir a la iglesia, poco a poco el enemigo nos va sacando a través de ¿qué? De las tentaciones que Satanás pondrá y de las distracciones que nosotros mismos estamos siendo llevados por nuestra propia concupiscencia y pecado. Pero, sin embargo, hay desafíos para nosotros en esa relación con Dios. Y yo quiero ir a Marcos, ¿sí? Yo quiero ir a Marcos, al capítulo 9, ¿ya? Vamos a meditar en Marcos capítulo 9. Y yo quiero que tú medites. Mire lo que dice, lo que Jesús mismo dijo acerca de esto. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuere que se le atase una piedra al molino al cuello y se la arrojase en el mar. Versículo 43. Y si tu mano te fuere ocasión de caer, o sea, de pecar, córtala. Mejor que es bueno entrar manco, ¿no? A la vida nueva, a la vida eterna, que teniendo dos manos e ir, ¿no? Al infierno, ¿no? O sea, a morir, muerte eterna. El versículo 45 dice, mejor si tu pie te fuere ocasión de caer, córtala, mas es bueno entrar mejor cojo que teniendo ¿no? dos pies y ser echado al infierno, o sea, la muerte eterna, una más. Y el 47 habla del ojo. Y saben, amigos, esto es lo interesante que tenemos que aprender en este primer video, ¿sí? En esta lección. ¿Cuáles son las lecciones que tenemos que aprender? En primer lugar, Jesús hablaba de los pequeñitos como los niños, ¿no? Los más pequeñitos habla como si fueran niños, ¿no? Los niños son un poco dóciles, un poquito inocentes, y si hablamos espiritualmente hablando, son aquellos que nacen recién a través del santo bautismo por agua, por inmersión. Y ciertamente hubo líderes espirituales en los tiempos de Jesús que en vez de amar a Dios y amar al prójimo, trataban solamente de guardar, como se dice, la ley, pero por fuera, no por dentro, porque no amaban a Dios. Por lo tanto, estas personas a veces están mirando quién peca, quién no peca para criticar y juzgar, para señalar. Y eso no es el mensaje de Dios. Por eso dice, y en ese tiempo, cuando alguien hacía malo, algo malo, vamos a decir, robaba o hacía cosas ¿no? ilícitas, dice que lo ponían, como dice acá, lo amarraban con una piedra y lo tiraban, dice. Ese era algo cruel, pero esa era la ley en eso entonces. Entonces, Jesús les está diciendo a todos en realidad este mensaje. Primero, que no debemos hacer tropezar a quién, a los niños espirituales, o sea, a los que recién están aprendiendo, ¿no? Cuidadito, hermanos y amigos, en estar juzgando a los que recién han nacido. Y cuando habla de si tu mano fuere ocasión de caer, no está hablando literalmente de que te quedes manco, que te quedes ¿no? sin pie o que te quedes sin ojo, sino que esto es una simbología. ¿De qué, hermano César? Si tu mano, por ejemplo, las manos a veces tienen la tendencia a qué cosa? A querer robar, ¿no? A querer hacer daño, a pegar, ¿no? Eso significa que hay frutos que nosotros dejamos que aflore y pensamos o somos autosuficientes como Sansón hemos visto. ¿Por qué? Porque Dios quería un propósito bonito, pero conforme a su palabra y a su voluntad. Pero él tuvo autosuficiencia y se puso por delante del plan de Dios. Y es por eso que yo te digo, mi querido amigo, amiga, ten cuidado, porque el pecado te llevará a la ruina, como le estaba llevando a Sansón. Le quitaron los ojos literalmente, ¿no? Y tu ojo, dice, ¿qué normalmente ves, mi querido amigo, amiga, hermano, hermana, familiar? ¿Qué es lo que normalmente ves en la vida? ¿Mm? Te levantas para ver los TikTok y ver, ¿no? Tus artistas favoritos, un chiste, algo. Y yo no digo que no hay nada de malo que en algún momento puedas distraerte. El tema está en que a veces se busca la pornografía, ¿no? Se busca ver programas violentos. Vemos programas donde ya se ha perdido, ¿no? La ética porque
muestran ahora, Dios ha puesto un varón y una mujer. Tristemente hay personas que son varones y quieren ser mujeres, y mujeres que quieren ser varones. Y eso es triste, porque sale del plan divino. No es el plan de Dios que ocurra esto. Amigos, hoy hemos aprendido entonces que el pecado es un cáncer que lo llevó a Sansón, en vez de ser el libertador de Israel, a llevarlo preso. Pero saben, mientras que haya vida, hay oportunidad de perdón y de arrepentimiento en nuestra vida. Yo quiero volver al capítulo 16, versículo 28, dice, cuando él estaba atado, amarrado, así, encadenado estaba, Sansón, sin ojos, sin ver, ¿no? Sin fuerzas, porque ya el Espíritu Santo de Dios se había apartado. Versículo 28, entonces clamó Sansón a Jehová y le dijo, Señor, ¿no? Señor, perdóname, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, le dice, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez, ¿no? De alguna manera tome venganza de este pueblo de los filisteos, porque me han quitado mis ojos, me han destruido. Amigo, amiga, ¿sabes? Dios escuchó esa oración y Dios le volvió a dar las fuerzas a Sansón para que él pudiese darse cuenta de que cuando nos separamos de Dios nos va a ir mal. Si tú tienes un esposo, una esposa, Salmo 127 dice, Jehová edifica la casa, ¿ah? Entonces todo va a ir bien. Pero si no edifica tu casa, tu vida, tu matrimonio, entonces un día se puede destruir. El llamado de Dios y el mensaje, la lección para aprender es que entendamos que el pecado que habita en nuestra mente no pueda llegar a llevarnos a hacer cosas con los ojos, con las manos, con los pies a donde vamos, a hacer cosas malas, que Dios no desea ese camino. Dios desea que usted y yo podamos entregar nuestra vida al Señor, orar todos los días, que la relación sea primero Dios y después por añadidura Dios nos dará, según sus propósitos, una vida nueva, una vida mejor, un matrimonio feliz, un buen trabajador, un buen amigo, un buen padre, un buen hermano. Y ese es el propósito de este canal, de que el mensaje de Dios llegue a nuestra vida para darnos paz, para mostrarnos el camino correcto y para que nuestra vida sea abundante, porque Jesús va a volver. Y cuando Él vuelva, un día de repente llegaremos a morir con la muerte humana, pero la esperanza nadie la puede matar cuando confiamos y nos entregamos a Jesús. ¿Quisieras entregarle a Jesús en este momento tu vida? Claro que sí. Yo también necesito entregarle y pedirle que me ayude con mis concupiscencias, con mis pecados. Acariciamos de repente para que el Señor nos pueda limpiar y nos pueda llevar a mí por sus caminos a tomar conforme a su palabra y sus mandamientos. ¿Qué te parece si oramos para terminar? ¿Sí? Cierra tus ojos. Oremos. Eterno Dios, Padre de amor que estás en los cielos. Gracias, Señor, te damos en este momento por tu palabra. Hemos aprendido, Señor, que tenemos todos la naturaleza del pecado y el enemigo pondrá distracciones, tentaciones que nos harán hacer caer para tropezar, incluso hacer tropezar a los demás. Si hasta aquí lo hemos hecho, Señor, perdónanos. Perdona nuestros pecados y nuestras ofensas, nuestra maldad, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. Y que podamos más bien permanecer en tu amor, que tú seas el primer lugar y el centro de nuestra vida, para que tu Espíritu Santo nos lleve, Señor, a tener sabiduría, a tomar buenas decisiones, para tener una vida nueva, una vida buena, una vida eterna en Cristo Jesús. Por favor, Padre, bendice a mi amigo, mi amiga que está del otro lado. Ayúdanos a poner en práctica estas enseñanzas y que podamos aprender la lección, Señor. Te agradecemos y te pedimos todo esto, confiando en la sangre y en el amor de nuestro Salvador, Jesucristo. En el nombre de él oramos. Amén. Muy bien, mi apreciado amigo, amiga, por favor, yo le animo para que se suscriba, dele like, comente ahí qué le pareció esta lección, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente video, otra lección más, así que esté atento, ¿no? Vamos a ver el otro video, vamos a hablar de la ley, ¿qué función cumple la ley de Dios? Vamos a dar cuenta. Que Dios te bendiga, comparta.